esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy para ver algunos aspectos relacionados con el Ministerio de Cultura y Deportes, sobre todo relacionado con el tema del funcionamiento propio del Ministerio. En ese sentido, desde el 2024 fue creado básicamente, perdón, 2023 fue creado un nuevo viceministerio, el Viceministerio de Interculturalidad, dentro del Ministerio de Cultura y Deportes. Si a mí me preguntan en lo personal, no estoy muy de acuerdo con este tema, porque el tema de pueblos indígenas no se reduce, digamos, a un tema de un puesto dentro del Ejecutivo, sino que debe de ser acciones concretas de esfuerzos de Estado, y para eso está todo el tema programático. Y tampoco lo veo que se debe reducir, digamos, a poner, con todo respeto al mundo, poner solo la bandera de los 4 pueblos, que ondea a la par de la bandera de Guatemala en el Palacio, sino que eso debe conllevar una serie de acciones más. Entiendo que en su momento Felipe Amado Aguilar, que uno de los peores ministros de Cultura y Deportes que tuvo este país, lo hicieron con otros objetivos propiamente en este sentido, y que incluso en su momento eran los que se ponían con el famoso carnet para las autoridades ancestrales y armar un registro de autoridades y ellos decidir quién era autoridad y quién no. Y parte de esa estrategia era todo este tema de la creación de este Viceministerio de Interculturalidad. Entiendo que en el 2023 ya no les dio chance de hacerlo funcionar, solo lo crearon, hicieron las reformas de ley, pero de esa época, digamos, financiando el gobierno anterior, ya no ni siquiera designaron viceministro de Interculturalidad. Creo que es hasta este gobierno, que todavía pasó como un trimestre más o menos, si vacío o vacante también el puesto de viceministro de Interculturalidad. Entonces es uno de esos temas, ministra, que creo que son estructurales, para ver, digamos, si finalmente va a funcionar el viceministerio de Interculturalidad. El gobierno pretende regresar, digamos, a la estructura anterior del ministerio, o qué va a pasar, pues, porque no se ha visto ni se ha escuchado, digamos, mayores acciones del viceministerio de Interculturalidad, pero no sabemos si es porque el viceministro, con todo respeto, no es muy proactivo, o no hay recursos, digamos, que financien, digamos, actividades y acciones que pudieran ir en función de esto. Y el otro tema que está, señora ministra, es el tema de algunos despidos en el parque de la zona 21, que yo quería, ministra, que sí debería entrarse a revisar, que usted me explicará cuáles son las razones. Claro que sí. Y por qué mantiene corruptos, en este caso dirigiendo todavía la institucionalidad. Yo aquí tengo una denuncia en MP, que tampoco espero mucho de ahí, pues, pero ya con que haya funcionarios de un lugar y que en citaciones aquí en el Congreso de la República a ustedes les digan que sí sobrevaloran carreras, que sí cometieron actos de corrupción, y los mantengan en el puesto, ministra, no habla muy bien y contradice un poco la visión de combate a la corrupción que tiene el gobierno, y que ha sido aquí en el Congreso, lo escuchamos el 14 de enero su informe, y uno de los compromisos era eso, pero la corrupción empieza desde lo más chiquito hasta lo más grande. La misma cuestión en efectos tiene en la población: a alguien que sobrevalore carreras y se hueve el pisto, a alguien que sobrevalore un proyecto y no lo entregue. Pues, o sea, corrupción es corrupción, independientemente del nivel de donde se cometa. Eso, ministra, y el tema, para ver algunos temas de ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria de 2023 la quise vincular porque el final de 2022-2023 fue donde más actos de corrupción hubieron en el Ministerio de Cultura y Deportes. Algunos creo que se han denunciado, otros no. Nosotros estamos preparando ya un paquete de denuncias. El tema, este símbolo de la corrupción que está ahí en el teatro, eso lo vamos a denunciar nosotros, porque en un edificio de la danza se les dijo desde su momento, desde cuando estaban perfilando, véanlo, si es factible o no, si es posible o no. Y ahora ese proyecto, si es que se concluyera, alguien me decía que va a ir por alrededor de 125 millones de quetzales por todas las mejoras que hay que hacer y todo el tema del diseño, que está mal hecho.
en este sentido, pero es parte de todo esto que quisiéramos abordar con usted, señora ministra. Entonces, bienvenida. Gracias. Entonces, si gusta, empecemos con lo de los despidos, si quiere, eso sí se lo iba a dejar al viceministro Aguilar, pero digamos, por ejemplo, entonces, sí, lo del viceministerio de Interculturalidad. Entonces, ¿quiere empecemos por ese tema? Ajá, porque fue que esto tocó primero. Entonces, y le voy a decir, digamos, yo le voy a decir la introducción a cada uno de los temas, pero sí voy a dejar que conozca a nuestro viceministro de Interculturalidad. Y lo de los despidos, en este caso, yo la verdad confío mucho en mis viceministros y en su criterio. Y no les impongo que contraten a nadie ni que despidan a nadie. Entonces, cuando se contratan, pues lo hacemos con base en perfiles, buscando que sea la persona idónea. Y cuando se realiza un despido o una no renovación de contrato, que no es lo mismo, es con base en todo el año que tuvimos para evaluar, observar y demás. Pero empezamos. Interculturalidad, sí es cierto, lo crearon nada más en papel. ¿Sí? Lo dejaron en papel, no tenía estructura, no tenía nada, era como, se crea en decreto y cuando nosotros asumimos, pues estaba en papel. Tengo entendido que el señor presidente ha estado siempre muy en contacto con grupos, con líderes y con representantes de los grupos indígenas. Tenía una reunión el último jueves de cada mes con todos ellos y según tengo entendido, lo de la reafirmación del viceministerio o no fue una consulta que se tuvo con todos estos grupos y se decidió que sí se tuviera al viceministerio de Interculturalidad. En el 2024, como usted sabe muy bien, el año pasado estábamos operando con el presupuesto del año anterior, o sea que no hubo mejora ni nada. Por ende, el viceministerio de Interculturalidad no tenía asignado nada de presupuesto. Pero en aras de arrancarlo, se decidió, en cuanto fuera posible, que los representantes de los pueblos originarios fueran ellos quienes designaran al que iba a ser nuestro viceministro de Interculturalidad. O sea, precisamente para que tuvieran pues representatividad, hasta cierto punto también autonomía de gestión, y de ellos salió el que postularan al viceministro Santos. Sí, Santos, el que postularan a nuestro viceministro Santos. Y en aras de que empezara, porque digo, era el presupuesto anterior, pero de alguna forma había que echar a andar a ese viceministerio. Entonces nosotros como despacho superior lo absorbimos a él con un asistente nada más, porque tampoco estaba en el presupuesto del despacho no estaba en el presupuesto del año anterior, y la idea era que nuestro viceministro de Interculturalidad pudiera empezar a trabajar la estructura, porque acuérdense que no solo es la estructura, también teníamos que crear la unidad de ejecución, porque no es solo tenerlo en papel, sino que en finanzas, ver lo de la unidad ejecutoria, él es la unidad 106, que va a tener su presupuesto este año, es un presupuesto modesto, son 10 millones de quetzales nada más, pero obviamente... Para este viceministerio. Para ese viceministerio, porque eso es su primer año. Estamos arrancando y por eso le digo, el presupuesto del viceministerio este año es modesto, pero obviamente con base en las prácticas y todo, el viceministro pues podrá definir y diseñar qué actividades va a hacer y los requerimientos que vaya teniendo, y en el próximo presupuesto ya estará de acorde a las necesidades específicas que tenga el viceministerio de Interculturalidad. Eso de introducción para esto. Luego, ¿qué era la otra cosa? Los despidos ya se lo dije. Sí, para ver esto, ministra, ¿cuánto de presupuesto tuvo el viceministerio de Interculturalidad el año pasado? Nada. Cero. Nada porque no, sí, pero podía haber hecho intras, pues, o sea, tampoco es que no tenga... No, pero mire, pues, para ¿cuánto empezar... tuvo el presupuesto del Ministerio de Cultura y Deportes el año anterior? Ay, ahorita le digo, que la verdad el año pasado no lo sé, ahorita lo digo. El de Interculturalidad no figuró, eso sí se lo puedo decir. Pero el Ministerio de Cultura y Deportes, como ¿cuánto tuvo asignado el año anterior? Nuestro presupuesto asignado era de 672.7 millones.
Y después nos dieron la ampliación presupuestaria en septiembre. La ampliación fue un monto de 136.3 millones. Ahora, ¿por qué no se le designó desde un principio? Porque acuérdese que la designación del viceministro de Interculturalidad fue una nominación o un nombramiento que vino del consenso de los grupos indígenas en estas asambleas con el presidente. O sea, usted empezó a hacer con nosotros en octubre, ¿no? En agosto. ¿Y cuánto dejó de ejecutar el Ministerio de Cultura y Deportes el año anterior? ¿Cuánto? ¿Cómo? Dejó de ejecutar. Mire, nuestra ejecución al final fue baja, ¿sí? O sea, nuestra ejecución en total fue el 71.08% del total, porque a nosotros en nuestro caso la ampliación presupuestaria no nos vino a aumentar, sino al contrario, no podíamos ejecutar todo ese monto. Y acuérdese que el presupuesto del deporte es un presupuesto constitucional y es el que tiene la mayor cantidad. Pero si bien nuestra ejecución fue baja el año pasado, 71.08, déjenme decirle que superamos los 2 primeros años de las 2 últimas administraciones. Entonces, digamos que para ser nuestro primer año estuvimos por arriba de los primeros años de las 2 administraciones anteriores, y también referente al monto, fuimos el segundo monto más alto en la historia del ministerio. El monto más alto, como usted bien sabe y por las razones que usted bien dijo, fue el último año de la administración anterior, el monto más alto. Nosotros fuimos el segundo y pues la verdad es que sí fue baja nuestra ejecución, pero me siento orgullosa de poder decir que en nuestro primer año por lo menos superamos los 2 primeros años de las 2 administraciones anteriores. En este caso, ministra, ¿por qué no se creó la unidad ejecutora desde el año anterior para el Viceministerio de Interculturalidad? No hubo, digamos que sí lo entiendo, el tema del procedimiento que utilizaron para el tema de designar el viceministro. Eso es por un lado, digamos, es la parte política, si usted lo quiere ver así. Pero la parte técnica, la parte de funcionalidad del ministerio, sabía que iba a tener un nuevo viceministro, sí o sí. ¿Por qué no se hizo las gestiones para poder crear la unidad ejecutora y poder asignarle? Mire, que es una vergüenza, señora ministra, disculpe que se lo diga así, es una vergüenza que un viceministerio de Interculturalidad, o el presidente haya dicho, bueno, voy a consensuar con pueblos indígenas para que designen a este viceministro, pero cuando ya lo designen solo va a estar él y un asistente. Eso es una vergüenza, ministra. Mire, es lo mismo que pretendió hacer Felipe Meo Aguilar, es utilizar el viceministerio de Interculturalidad para decir, tenemos una figura indígena ahí, y aunque después solo tenga su silla, su escritorio y su puesto. No es así, ministra. Yo entiendo, y mire, usted es una de las ministras que ha dicho que de las que son rescatables en ese gabinete. Pero entiendo que seguramente, no sé si es decisión de la secretaria privada Ana Glenda Tager, en todo lado sale el nombre de ella, pues mejor le deberían de asignar a ella en otro cargo, y en este caso, pero a mí me parece, señora ministra, y se lo digo con todo el respeto del mundo, arrancar un viceministerio donde solo voy a asignar un viceministro, incluso en otras experiencias, en otros viceministerios que han creado anteriormente, incluso ya traen en paralelo, han creado previo la unidad ejecutora, han creado toda la estructura para cuando llegan al nivel de aprobación ya traen, digamos, incluso quiénes van a estar, y es un presupuesto. Incluso ahorita que usted me diga que van a asignarle 10 millones de quetzales al Viceministerio de Interculturalidad, creo que lo único que van a hacer es darle más personal y ahí lo van a matar. Entonces vamos a tener otra pequeña agencia de empleos y no un viceministerio que vaya a tener un impacto real. Mire, la verdad es que nosotros empezamos a trabajar en eso desde antes que designaran viceministro. ¿Por qué? Porque para nosotros era prioridad. 1, crear la unidad ejecutoria. 2, poder darle por lo menos la estructura básica para poderla meter en el presupuesto de este año. Parece que los presupuestos se van desde mucho tiempo antes. Entonces, creamos una estructura básica,
o sea, digamos, básica para poder tener el presupuesto y la unidad ejecutoria. ¿Por qué no se creó la estructura completamente? Porque precisamente queremos que él tenga la potestad de poder diseñar su viceministerio de acuerdo a las necesidades del viceministerio. ¿Por qué no se le asignó tanto presupuesto? Porque precisamente como solo lo crearon en papel y era un nombre, estamos viendo que hay ciertas funciones que tenemos dentro de otros viceministerios que van a pasar al viceministerio de interculturalidad. O sea, él tendrá funciones específicas, pero le pongo algo muy puntual. Las asambleas que se hacen cada 2 años. Eso es algo que había estado asignado a la Dirección General de Desarrollo. Entonces, esto obviamente por el tipo de actividad que es, consideramos que eso va a pasar al Viceministerio de Interculturalidad, y cuando se pasa esa actividad, señor diputado, pasa con el presupuesto que tenía asignado para esa actividad. Es decir, tenemos que ver qué actividades tenemos en funcionamiento, que será mucho mejor que estén en el Viceministerio de Interculturalidad, y al pasársele se le pasa con el presupuesto que tenía en la dirección tal, en el viceministerio tal. No es de que le vamos a traspasar estas actividades desfinanciadas, son actividades para las que ya tenemos el dinero requerido. Y sí se empezó a trabajar en eso, pero usted créame que crear unidades ejecutorias y todo ese tipo de cosas en finanzas, mire, lleva un tiempo, de veras. Ahora que estoy en la administración pública me doy cuenta que a veces entre nosotros mismos interinstitucionalmente las cosas llevan más tiempo del que uno quisiera. Pero sí empezamos a trabajar desde antes de saber quién era el viceministro, para darle, como le digo, una estructura básica, y él de ahí ya partirá, porque otra cosa que yo quiero del Ministerio de Cultura y Deportes es, si tenemos a los viceministros que son parte de nuestro equipo y son personas de confianza, para mí también es importante que cada uno se sienta empoderado y en posesión de lo que va a ser su cartera. O sea, no es de que, mire, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto. Como les dije este año, yo no voy a andar como perico de pirata en el hombro viendo todo lo que hacen. Sí voy a estar presente, pero confío en que cada uno de mis viceministros es la persona ideal para las carteras que tienen. Otra cosa, eso es el tema. Y otra cosa que le iba a decir cuando usted me dijo lo de que seguimos albergando personas corruptas, yo como digo, mire, si usted me da nombres y apellidos de las personas y acciones puntuales, créame que prescindiremos de ellas. El problema es que usted sabe que en Guatemala lo que impera es la cultura del chisme, ¿sí? Entonces, chismes van y vienen. Yo fui muy cautelosa, y creo que lo conversé con usted en algunas de las citaciones que me hizo. Yo fui muy cautelosa en que no se vale despedir a la gente solo porque trabajó en el gobierno anterior. O sea, no estoy de acuerdo con eso, y tuvimos un año para ver, evaluar, decidir a quiénes se quedaban, quiénes no. Y seguramente se nos han pasado algunos, pero como le digo, la cultura del chisme en Guatemala es como muy dañina. Se pueden romper reputaciones, familias y todo por chismes. Pero como dice, si usted sabe que si tengo a fulano, sutano, mengano, y usted me hace el favor de decirme fulano, sutano, yo le prometo investigarlos, porque a mí no me conviene, ni quiero tener gente que le vaya a dar mal nombre al ministerio. De por sí el trabajo es bien duro. O sea, es bien complicado para que todavía tengamos alacranes al un montón de presiones. Mire, señora ministra, si va a funcionar el Viceministerio de Interculturalidad y lo van a mantener, yo creo que sí es importante fortalecerlo y darle los insumos que necesita. Que un viceministerio inicie funcionando con 10 millones, a mí me sigue pareciendo, ministra, una cuestión bastante complicada. Pero nos podemos hacer préstamos porque hay unidades en el Ejecutivo que tienen mucho más presupuesto que este viceministerio. No quiero compararlo, pero por ejemplo está la Unidad de Bienestar Animal, que ahorita tiene 14 millones de quetzales. Digo esa institución porque es la que he tenido, digamos, citado aquí al ministro, que también es ministro del MAGA, es uno de los peores ministros que hay ahorita en el Ejecutivo. Pero si a unidades como estas les han dado mucho más recursos,
que a este viceministerio me sigue pareciendo, señora ministra, que no va a lograr sus objetivos y que pareciera ser que únicamente vamos a tener otra unidad accesoria. Mire, yo estaba en contra de las ventanías de pueblos indígenas, porque a eso han reducido a los pueblos indígenas, a tener una subventanía donde, digamos, y en algunos casos tiene su rótulo de inclusión, pero cuando uno baja y empieza a ver presupuesto, empieza a ver funcionalidad, equipos de trabajo, el desarrollo institucional, uno ve que únicamente está el rotulito donde dice pueblos indígenas, y de ahí para adelante seguimos en las mismas, señora ministra. Eso sí quisiera que quedara claro ya no noté, de pero cómo... me permite decirle algo. Mire, sí tiene razón en cómo se ha manejado la cuestión indígena, pero en este caso no solo un rotulito, y una de las principales funciones que va a tener el Viceministerio de Interculturalidad es que también va a ser el enlace entre los pueblos indígenas y el Ejecutivo. Si solo tiene 10 millones, como le digo, eso es para arrancar la estructura básica. Hay varias funciones que tenemos, por ejemplo, en el Viceministerio de Patrimonio, en la Dirección de Desarrollo, que esas funciones van a pasar al Viceministerio de Interculturalidad, y como le digo, si pasan estas funciones van a pasar con el presupuesto que hoy por hoy tienen asignados en esos viceministerios, pero pasa la función junto con el dinero asignado a esas funciones. Entonces, 10 millones es lo que está asignado ahorita en papel. Pero si usted nos pregunta, de aquí a unos meses, cuando ya esté con otras funciones, le podemos decir, mire, pasó esta actividad con 3, pasó esta actividad con 7. O sea, a lo que voy es, como le digo, este es el arranque y creamos una estructura muy básica para no dejarle ya todas las casillas llenas. ¿Por qué? Porque si él fue elegido, él tiene que tener la potestad de poder decir, yo le creo una estructura básica similar a la que tenemos los demás viceministerios, pero la idea es que el viceministro pueda participar en la construcción del viceministerio. Y, por ejemplo, si a mí me permite, yo tampoco estaba de acuerdo con el viceministerio, no por no tenerlo, sino yo creo que en Guatemala ya no deberíamos tener esas etiquetas. Los indígenas deben permear todas las actividades del gobierno y todas las actividades del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Es decir, no tiene, es como le digo como mujer, o sea, etiquetas. Las etiquetas solo nos dividen. Si estamos hablando de ciudadanos guatemaltecos, todos deben permear todas las esferas. Entonces, no digamos, por las razones históricas de Guatemala, podríamos decir eso, ha sido necesario crear esas etiquetas, pero idealmente sería que todos los funcionarios, si es indígena, no es indígena o algo, estén en todas las esferas del gobierno en general. En este caso, viceministro, bienvenido. Me corro para gracias. ¿Qué encontró en el Viceministerio de Interculturalidad, viceministro? Muchas gracias. ¿Desde cuándo es viceministro primero y después el resto? ¿Perdón? ¿Desde cuándo es viceministro y luego el resto? Bueno, muchas gracias, señor diputado. Abonando un poco lo que decía la señora ministra, de que desde el mes de agosto, el 19 de agosto, me nombraron como viceministro a través del acuerdo 5-2024, el acuerdo gubernativo. Desde allí empecé como viceministro del Viceministerio de Interculturalidad. Como ya mencionaba la señora ministra, en papel estaba en el 2023 hasta el 19 de agosto, donde asumí el cargo, donde empezamos ya a promover y hacer acciones, por ejemplo, como la creación de la unidad ejecutora. Por ejemplo, también trabajamos sobre la red de producción, la estructura programática, manual de funciones, estructura, también el manual de funcionamiento y también organigrama institucional. Con las directrices de la señora ministra, al equipo que ha tenido, pues me acompañaron para poder realizar durante el mes de agosto a diciembre, porque sí es como decía ella, ¿verdad? Tuvimos que intervenir. Ellos ya habían adelantado, pero con mi participación, pues
aumentamos un poco más, ¿verdad? Lo que según la necesidad del viceministerio, lo que se desea el viceministerio para que trabaje para los pueblos en Guatemala. Usted tiene una proyección de gasto, viceministro, o sea, entiendo con todo lo que usted ya indicó que ya hay un POA para este año, digamos, en el viceministerio. ¿Cuántos recursos necesita este POA que usted ya tiene diseñado? Bueno, nosotros hemos proyectado este año son 60 millones de quetzales, pero dependiendo la estrategia de la señora ministra, nos vamos a acoplar a eso. Se necesita 60 y le dieron 10. Pero como le digo, funciones que él vaya absorbiendo pasan con todo y el presupuesto asignado. Pero esas funciones que dice la ministra, ¿usted lo tiene contemplada en su POA o es una cuestión? A ver, entiendo que el viceministerio de Interculturalidad, si fue electo viceministro desde agosto, desde ahí usted también ya tiene que tener como una cuestión de plan de trabajo que va a implementar dentro de ese viceministerio. ¿Esto que habla la ministra está incluido en lo que usted ya planificó o está, digamos, fuera de lo que ya la ministra decía, las otras funciones que va a ir llegándole? Bueno, lo que nosotros planificamos, ¿verdad? Son acciones concretas directamente del viceministerio. Ahora, cuando ya estamos en función, ya con nuestra unidad ejecutora, pues nos pasa a nuestro viceministerio lo que decía la señora viceministra, incrementa, ¿verdad?, nuestro presupuesto. No, ahorita usted necesita 60 millones para hacer andar su plan tal y como usted lo tiene diseñado, independiente de las funciones que la ministra le vaya a dar. Ministra, ¿qué podemos esperar de este viceministerio durante este 2025? Mire, yo lo veo como muy positivo. Sinceramente, creo que el viceministro Santos se ha involucrado de lleno. Como le digo, a mí me lo designaron, no es un viceministro que yo invité al equipo, pero estoy muy contenta con su designación, porque desde un principio manifestó toda esta buena voluntad, este interés. Es una persona que conoce, que también ha estado en muchas asociaciones, que tiene una gran experiencia y, como le digo, algo que va a ser fundamental para el Viceministerio de Interculturalidad y para el Ministerio de Cultura y Deportes es que esta va a ser un viceministerio que sea el enlace, o sea, el enlace en tiempo real, en actividades que él realmente él nunca se ha desvinculado de los grupos originarios, y eso es algo que no teníamos antes. Como usted dice, no es lo mismo tener una ventanilla donde la gente va a pedir un trámite a que tengamos ya un viceministro y su equipo en funciones, que va a ser un vínculo real. ¿Qué buscamos con eso? Buscamos realmente un acercamiento, y cuando hablamos de pueblos indígenas, él va a tener los 4 pueblos que figuran en Guatemala, y las críticas eran, ¿y por qué incluyeron mestizos, por ejemplo? Porque es parte de los pueblos de Guatemala. Y dice, sí, pero los mestizos están en todo, y es a lo que vuelvo. Ya no deberían haber esas etiquetas. Los guatemaltecos, mestizos, xincas, garífanos, lo que sean. Entonces, el tener estos 4 lugares es que se va a atender lo de los 4 pueblos, pero se va a buscar realmente esta integración que usted sabe muy bien que hoy por hoy todavía no existe. Sí, por eso es el tema de interculturalidad. O sea, no es y cuando dice, ¿qué espera? Yo espero eso, que logremos la integración que hoy por hoy todavía no la tenemos. Entonces, mire, ministro, le voy a pedir que me mande un informe, por favor, relacionado con los avances que se tienen para la creación de la unidad ejecutora, que ya creería yo que ya debería estar. Es la 106. Pero también, como todo esto es crear la unidad y luego empezar a darle los recursos, pues entonces que me pueda mandar cómo ya están financiando el viceministerio, y viceministro le voy a pedir que me pueda mandar su plan operativo anual para este año, para a partir de ahí poder iniciar un proceso de fiscalización relacionado con esto. Y mire, ministra, cuando hay voluntad, los recursos se ubican, y hay un tema de que una transferencia intra no les lleva más de un mes, pues. No, eso lo hacemos. Eso, pero entonces denle los recursos que el viceministerio necesita. O sea, no hemos dicho que no. Pero entre decir y hacer hay una diferencia, ministra, y usted lo sabe. Si no lo hacemos, se deben dejar. Entonces lo que le voy a pedir son como las acciones que van a llevar, digamos, ya, y presupuestarias incluso,
Porque yo puedo tener un bonito plan de trabajo, pero si no tengo los recursos, va a seguir otra vez y vamos a seguir sin mayores logros. En mi primera cosecha, por ejemplo, en el informe de gobierno, cuando usted revisa, como son 3 partes, ¿no?, ve toda la parte coyuntural, es una cuestión así. Ve la parte de proyecciones para este año, es una cuestión así. Pero cuando ve la parte de los logros del primer año, es una cuestión así. Pero es por eso, no sé si no quisieron reflejar todo lo que han hecho o no hay cosas que reflejar, porque o alguien, o el que hizo el informe no quiso trabajar, pues, o sea, esa es la parte que creo que sí es importante, ministra, que se vea reflejadas las acciones que van a llevar a cabo en este sentido. El año 2024 pues todavía era un tema de transición, un tema de la persecución y todo esto que estuvieron manejando en narrativa. Pero 2025 ya no tenemos excusa. Yo lo denominé el 2024 como el año del perdón, porque todos se lo perdonaban, pues, o sea, hoy metían la pata y no me lo perdonaban, yo estoy interpelada, y salían y les perdonaban esa cuestión. Pero creo que este año ya no van a tener ese chance, digamos, de que la gente siga, digamos, de alguna forma conformándose con la excusa, pues, sino que es realmente el tema de las acciones que con esto va a conllevar, y sobre todo entendiendo un poco la dinámica que ustedes hablaban de que el viceministro Santos va a tener a su cargo la relación entre el ejecutivo, digamos, y las autoridades o las organizaciones, ya sean mayas, garífunas, chincas o mestizas en este caso, porque también estoy de acuerdo con ustedes, señora ministra, que el viceministerio de Interculturalidad no se reduce a un solo pueblo, es el tema de tratar de generar eso que ha costado tanto en este país y que ha sido histórico, los intentos de generar una convivencia armónica entre los pueblos, entre la población, pero esperamos, señor viceministro, que usted por lo menos tenga éxito, si no como sociedad, al menos que se pueda tener experiencias exitosas en algunos lugares y que con eso pues se pueda decir si es posible y quizás eso se puede ir replicando de ahí en adelante. Entonces le pido ese informe para ver cuál va a ser la proyección presupuestaria y viceministro que mande su POE y a partir de ahí darle seguimiento. ¿Le puedo decir algo para que no se quede en el tintero? Usted mencionó el edificio de la NASA. Quiero decirle que hicimos 2 auditorías, o sea, ya una auditoría especial, la auditoría formal, y aparte hicimos una inspección con un ingeniero estructuralista, precisamente por lo que usted dice y todas las anomalías y todos los problemas que ha tenido. La verdad es que, a sorpresa mía, yo pensé que las auditorías iban a encontrar algo que pudiéramos realmente decir, miren, aquí está la falla. Todavía nos falta otra auditoría especial porque no nos quedamos conformes con la primera. ¿La primera la hicieron ustedes o la hizo la Contraloría? La primera la hizo la Contraloría como siempre, pero nosotros solicitamos aparte auditorías especiales. Y algo bien importante que le tengo que mencionar es que nuestra preocupación, usted sabe que esa es una deuda de arrastre que tiene, ya había empezado, nosotros ya no tuvimos voz ni voto ni nada, solo tenemos que continuarla y ver cómo se continúa. Precisamente para eso es que contratamos a un ingeniero estructural para que evalúe planos, dureza de los muros, todo ese tipo de cosas, y estoy a la espera que nos dé su dictamen porque él es el que nos dirá si aguanta, no aguanta, está mal hecho, hay que cambiar esto aquí, y ya con el dictamen del ingeniero estructural, que también nos dé opciones de cómo se continúa, entonces yo ya se las presentaré al señor presidente para que en conjunto veamos lo más viable, porque también si esa obra no se continúa, usted sabe que si está eso allá y no se continúa, solo se echa a perder y es peor. O sea, tenemos que ver la manera de reactivar el proyecto, pero siempre priorizando lo que es la seguridad, ¿sí?, y después viendo la viabilidad del proyecto. Entonces, como le digo, cuando tengamos ya los datos de la compañía de ingeniería estructural, ya vamos a poder saber si puede tener todos los pisos que diseñaron, si va a haber que hacer modificaciones. Eso es algo que pues yo como arqueóloga no tengo la menor idea, tenemos que confiar en ingenieros estructurales, pero cuando tengamos el dictamen y todo, también con mucho gusto se lo voy a compartir.
Perfecto, ministro. Entonces, con el tema de los despidos, ¿qué pasó ahí, viceministro? Con mucho gusto. Tal y como hablamos en la primera oportunidad que tuve de venir acá, nos habían dado el viceministerio con 1.600 personas. Una de las cuestiones básicas era hacerlo más eficiente administrativamente, y parte de ello, como le dije en la primera ocasión, era que los parques, como el de la zona 21, generaban el mismo gasto que, por ejemplo, el Parque Nacional Tikal, alrededor de 12 millones de quetzales anuales. Sin embargo, en la zona 21 solamente no se han renovado contratos para 11 personas durante todo el año, de alrededor de 100 personas que aún trabajan ahí, es decir, menos del 10%, en contraposición con el resto de lo que nos ha tocado, que de 1.600 personas ahora somos cerca de 850, es decir, casi el 50% ha salido, debido a que queremos hacerlo más eficiente administrativamente. ¿Cuáles fueron las razones de no renovarle contratos a estas 11 personas? Básicamente que sus funciones podían ser hechas no solo por otras personas, sino que no se justificaba la renovación del contrato de acuerdo a lo que hacían. Habían algunas academias en las cuales solo había 15 o 20 personas, había una cantidad de gente que llegaba que no representaba la necesidad de muchos anfitriones, y es por ello que básicamente se cortó a esas personas. Ya, pero entiendo que ahí hubo una evaluación, señor viceministro, y ellas salieron muy bien calificadas. No, no todos salieron bien calificados. Una de las personas que salió era persona de confianza. Con las personas de confianza, independientemente de su calificación, lo que más nos interesaba era que estuviera de acuerdo al equipo de trabajo que nosotros hemos hecho con la ministra. Es decir, creo que usted ha visto... Pero lo que dice la señora ministra es que no importa si es del gobierno anterior, si está haciendo bien su trabajo. Ese no es el criterio. Exacto. No. Entonces, es de la misma manera. Sí, no importa que sea del gobierno anterior, pero tuvimos, y le voy a ejemplificar el caso del director de infraestructura, como nosotros teníamos 88 millones de quetzales de arrastre de obras del anterior gobierno, dijimos vamos a dejar al director de infraestructura porque ya conoce cómo vienen las obras de arrastre, fue el que terminó las obras anteriores, y lo dejamos. Desafortunadamente pasaron 6 meses y no ejecutó nada. Yo no sé si porque eran órdenes anteriores o porque... Seguro. Bueno, se lo estoy planteando como posibilidad. Estas mismas personas que han salido y que supuestamente eran de confianza nuestra y que les dimos, en el caso del de infraestructura 6 meses y en el caso de esta otra persona 1 año. Entonces creímos que no respondían a la confianza que les habíamos dado. En el tema del parque como tal, ¿qué pasó con la, ¿cómo se llama la ingeniera? Creo que es Vera Bremer. Ajá. ¿Qué pasó ahí? Eso, porque que era personal de confianza. Varios videos de ella y toda la cuestión. Exacto. Y en los videos que ha visto, ella misma manifiesta que no estaba de acuerdo cómo nosotros accionábamos. Entonces, si no estaba de acuerdo con nosotros cómo accionábamos y era una persona de confianza, era ilógico. ¿Pero a qué se refería con el accionar? Básicamente que ella cree... Se lo pregunto usted porque usted está más cerca de ahí. Sí, no, básicamente que cree... La que visión de ella la tenemos. La visión de ella es que los parques funcionaban bien. La visión nuestra es que no, por el exceso de presupuesto que tenían, porque había más personas de las que necesitábamos para que funcionara eficientemente. Y es por ello de que seguimos señalando, de acuerdo a la posición en que llegaran, lo señalamos, incluso está en el audio de la carrera, que íbamos señalando quién era el que iba llegando, y de esa manera los premiamos a terminar la carrera. Ya. Bueno, viceministro, yo en el tema de las cuestiones de cómo están manejando el ministerio, pues yo tendré mis propias conclusiones, digamos, en este sentido. Lo que es importante, viceministro, es hacer evaluaciones reales de la gente que esté o no esté funcionando, digamos, en este caso. Entiendo que cuando hay puestos de confianza, usted lo que espera es que también vayan en relación con la visión que usted tiene, pero también que la cuestión funcione. Usted decía, señora viceministra, y yo también comparto un poco el criterio que usted dice. Hay alguna gente que viene de muchos gobiernos anteriores y que ahora están en este gobierno, incluso ministros, viceministros que estuvieron en administraciones anteriores, ahora están en esta administración, a pesar de que el presidente hizo sus videos que nunca iba a sentarse con una de ellos, pero al final ahora los tiene en el Ejecutivo.
Pero este tipo de situaciones, ministra, no le hacen bien a la institucionalidad. Yo creo que, y lo que sí le voy a pedir es que me pueda mandar un informe relacionado si hay posibilidades de sentarse, dialogar y buscarle una salida a este tema de los despidos de los adultos mayores. Yo he ido, viceministro, a los parques y sí he encontrado a la gente tratando de hacer su función, de estar trabajando, de sacar adelante los parques, digamos, en este caso. Desde el inicio no estuvimos de todo de acuerdo con el tema de no en el tema de los parques, porque el tema de la recreación también es un derecho humano, que en países como Guatemala nadie le entra, sino que en el tema de que se usara eso para fines de corrupción o fines electorales. A mí me escriben y me llaman y me mandan videos, no se imagina la cantidad. Cada vez que llueve en Cobán, yo trato de ver que yo pido que no llueva tan fuerte, porque sé que cuando llueve tan fuerte me van a mandar videos, me van a mandar de todo, porque ese parque se vuelve una laguna artificial, pues, y a eso hay que buscarle una salida, señora ministra. Le estamos buscando. A mí lo que me dijeron es que es responsabilidad del alcalde. En el tema, es como un tema medio compartido. Es compartido entre el Ministerio de Cultura y Deportes, Comunicaciones y la alcaldía. Porque hay unos temas de drenajes. Exacto. Que son como... Que es lo que estamos buscando arreglar. Que pasa por una carretera nacional. Que llueve, se saturan los drenajes. Y eso cuando y se hay engorda, una extra, van para allá. no se hizo un estudio hídrico antes de la iniciación del proyecto. Y nosotros lo agarramos del final. Sí, miren, por eso le digo, ministra y viceministros, el tema es de que hay que valorar también qué cosas se pueden continuar del gobierno anterior y qué cosas no, ministra. No es que todo esté obligado, a usted a tener que terminarlo. Hay cuestiones que seguramente sí las va a tener que denunciar y hay cuestiones que seguramente van a tenerles que buscar una salida. El error, por ejemplo, del exministro Félix Alvarado fue eso que usted manifestaba, ministra, tratar de buscarle una salida a algunos temas que ya no podían tenerle. Y eso va no solo el parque, no es solo el edificio La Danza, sino que el parque porque al final de cuentas, como hubo tanta corrupción en muchos de los casos, todas las edificaciones están mal. El parque de la zona 21 está mal. Si usted va ahí, solo con irlo a ver, ya ve usted todo el moho y todo lo que está. Y igual nosotros vamos a pedirle a la Contraloría que haga bien su trabajo. La Contraloría cuando quiere hace bien las auditorías y cuando quiere tampoco lo hace bien. Porque en este tipo de situaciones, en algunos casos sí deben de ser auditores los que deben de ir a hacer auditorías, pero en otros casos deben de integrar equipos multidisciplinarios para determinar si hay incumplimiento o no. Lo que he encontrado, señora ministra, seguramente ustedes también, es que cuando uno va al papel, yo me recuerdo que le pedí el informe, por ejemplo, de los parques bicentenarios, y aquí eran como 14, 16 leyes. Documentalmente usted puede decir, mire, sí está bien, pero ya en la realidad, cuando usted va a ver lo físico, se da cuenta que no todo está bien. Entonces creo que en este caso, ministra, sí debería de ponérsele un poquito más de atención y buscar y saber qué se va a hacer. Digamos, este edificio de La Danza lleva más de un año tirado ahí. ¿Qué va a suceder? Por eso hay que darle continuidad, sí. Porque y si no... el otro tema, bueno, y regresando para este tema, los despidos, ministra y viceministro, que vean la posibilidad, digamos, si hay un tema de diálogo, de buscar, digamos, una solución. Yo he visto una serie de videos, entrevistas y de todo, donde el ministerio está quedando muy mal, digamos, porque el mensaje y la narrativa es que están despidiendo grupos vulnerables. Pero están despidiendo, o sea, la posición es, están despidiendo grupos vulnerables, personas con discapacidad y personas de la tercera edad. Ustedes tendrán sus razones, pero digamos la narrativa es esa. Y creo que a eso sí hay que buscarle una salida, señora ministra. También el objetivo de esto, yo no le voy a pedir que usted contrate o despida a nadie, pero sí, digamos, que se haga una valoración relacionada con esto y buscarle una salida y que sea la mejor salida, pues. No, y tiene usted razón. No, lo que pasa es que, por ejemplo, cabal, ahorita están hablando de 11 despidos puntuales. Esta persona que ahora está en una campaña en contra de nosotros estuvo todo un año. Si realmente el ministerio era, como ella decía, que despedimos adulto mayor, que no nos presentábamos actividades de personas con discapacidad, ella estaba con nosotros, ¿por qué no lo dijo? O sea, ahorita que ya se va, nosotros somos
la peor piedra con la que se puede topar, pero perdóneme, precisamente eso muestra que no le podíamos tener confianza, porque ella fue parte del equipo, tenía un puesto alto, podía haber tenido injerencia en muchas cosas, porque no lo hizo. Y perdóneme, pero realmente sí hemos estado involucrados en actividades de personas con discapacidad, las promovemos, las desarrollamos, inclusive a esta persona se le mandó a Colombia para ver esto del fútbol de mujeres amputadas. ¿Por qué? Porque nos interesa, o sea, todo esto lo estábamos haciendo. Entonces, una vez la removimos del cargo por razones de confianza, ahora está sacando un montón de cosas que pudo haber dicho en su momento. Entonces también le pido que sea un poquito así como analítico y vea por dónde va la cosa, ¿no? Y sí, digo, sí han habido ciertos despidos, pero el programa del adulto mayor continúa, personas con discapacidad tenemos en todos los viceministerios. O sea, yo no creo correcto o ético decir que los despidos son a los grupos vulnerables, porque no es por eso. Entonces solo, pues, Sí, por eso le decía, mire, usted sabe que aquí con nosotros siempre va a tener la cuestión de buscar soluciones y las dos versiones también. Claro. Mire, lo que en su momento hacía Felipe Aguilar era eso, el tema de despedir gente por despedir. Nosotros estuvimos dándole seguimiento en su momento al tema de lo que sucedió en el ballet. Sí, eso fue bien triste. Que los pobres patojos, que lo único que estaban pidiendo era, y espero, ministra, que sí le hayan atendido esto, era tener duelas donde no se lastimaran. Usted iba a las duelas de ahí y todas estaban quebradas, algunas estaban reparadas incluso con sellador. O sea, los mismos patojos habían tratado de buscar. Era lo que salieron a decir: mire, no es que no queramos bailar, no es que queramos tener, sino que lo que queremos es solo tener condiciones mínimas y dignas. ¿Qué hizo Felipe? Despedirlos. 6, 7 patojos despidió en su momento, que algunos se ubicaron en otras compañías, otros han tenido que dejar esto para dedicarse a otras cosas. Pero no voy a comparar, también se lo quiero decir, la administración anterior con esta. Entiendo que esta es un poco más abierta, digamos, y buscarle soluciones. Un poco no, bastante más abierta. En ese sentido, tampoco voy a comparar esas administraciones, la anterior con esta, digamos, habrá cuestionamientos, pues, pero al final de cuentas creo que es esto, ministra, lo que usted expresó, digamos, cuál es la posición del ministerio y por qué las razones. Y yo por eso quise atender el tema para poder ver, digamos, cuál era la cuestión. Usted en redes sociales se encuentra de todo. Todo aquel que no le caiga bien a alguien más es corrupto, que esa es la palabrita de moda ahorita. Ahorita ya hay el viceministro, ya le van a empezar a decir, aunque no se haya robado ni siquiera una tachuela del ministerio, pero esa es la cuestión. O sea, todo aquel que no le cae bien a otro es corrupto. Y esa es como la palabrita o la etiqueta ahorita, digamos, en este sentido. Y si no, mira, un diputado gritando el 14 de enero corrupto al presidente, que yo creo que el presidente es muy buena persona en eso, pero creo que el gabinete le tiene que ayudar a poder desarrollar el gobierno. Pero para ir cerrando, señora ministra, primero agradecerle el tema del acercamiento nuevamente, lamentar que vaya a ser interpelada por algunos compañeros que no entienden la dinámica acá, digamos, en este sentido. Yo espero que esa interpelación termine rápido, o que recapaciten los compañeros. Creo que hay ministros, también sé decirle, hay ministros que se merecen la interpelación. El ministro de Agricultura es uno de ellos, se merece esa interpelación. El ministro de Desarrollo Social también se merece esa interpelación, pero funcionarios como usted, y veía que la educación también. Entonces para mí creo que ustedes, la de educación, el de gobernación, han venido haciendo un buen trabajo, y creo que ustedes sí merecían quedarse, hay otros que no, pero en ese sentido siempre va a encontrar, digamos, una bancada muy responsable acá, va a encontrar un espacio en esta situación, y por eso a mí muy pocas veces me gusta juramentar, porque la juramentación ya se ve como que va a ser un tema de choque, o tratar de ver de qué forma los funcionarios caen en alguna ilegalidad, sino que es básicamente buscarle un punto de solución a los problemas que la población ha venido
aquejándose. Y un tema, ministra, que no la cité para eso, pero para que le pueda trasladar en su momento a la viceministra Laura Cotín. Cotín, es el tema de buscarle un mecanismo más ágil, ministra, a los procesos o a los avales que debe dar el Ministerio de Cultura y Deportes para entrar a hacer remozamientos en lugares que son declarados patrimonio, sobre todo en el marco de la salud y la educación. Sí. Mire, tenemos paralizado unos remozamientos ahí en el Belén, por ejemplo, por poner un ejemplo. Ahí es un tema compartido, Ministerio de Cultura y Deportes y la MUNI. Pero Belén, dígame, y ahorita llegando de una vez. Eso, pero hay otros donde también se necesita y han habido. Lo que yo puedo hacer, ministra, es hacer la recopilación de los lugares y se lo puedo mandar para que usted le pueda dar algún nivel de seguimiento. Si ustedes desentrampan eso, al menos el Ministerio de Salud ya no los va a poder usar como excusa para no hacer nada. Porque ese es el problema, porque siempre es de que, es que como DICORBI no nos ha dado el aval, entonces no podemos continuar y no le podemos meter mano a las instalaciones. Pero yo también tengo que reconocer que, por ejemplo, en el de la zona 1, DICORBI hizo su trabajo, no cometió ninguna ilegalidad, dio el aval, y ahora ahí en las clínicas ya hay techo nuevo. Entonces, sí, me consta que cuando se puede, si quiere se puede. Entonces, eso, ministra, pero creo que más que solo para casos concretos debería pensarse en un manual, un plan, un planteamiento que pueda quedar, digamos, como producto del trabajo de ustedes, para que sea más ágil, digamos, que en lugar de ser 2 años pueda ser 6 meses, y con eso, créame que vamos a recuperar mucha infraestructura educativa y de salud. Estamos revisando todos los manuales de procedimientos. El problema que nos encontramos es que, digamos, había un manual base para proyectos arqueológicos, para remozamiento, para lo que sea, pero digamos que cada administración que llega le mete mano, y ahora son como estos, ¿cómo le diré? Estos Frankenstein de pegostes. Entonces lo que hicimos desde que entramos es revisar todos los manuales de procedimientos para ver, porque hay veces que le piden la hojita verde y la amarilla, que son lo mismo, pero solo cambia el color. Entonces también tratar de evitar de que usted me tenga que dar 3 papeles con la misma información, pero como fueron adiciones que se fueron haciendo a través del tiempo, y acuérdense que también la gente por uso y costumbre, esto estamos revisando todo para que sea más fácil. Y otra cosa que le quiero decir que queremos cambiar este año es que a veces el retraso se viene porque en lo que es en el IDAE hay poco personal. Tenemos que fortalecer de Corvic, registro, de verdad son muy pocas las personas que hay para cubrir todas las necesidades del país. De MOPRE, que es el que tiene a cargo los proyectos arqueológicos y todo, también necesitamos más personas, porque aunque haya Consejo Técnico de Arqueología, sesionan cada 15 días, pero para hacer las inspecciones, como usted bien sabe, tenemos pocas personas y tienen que ir a muchos lados, y este año justamente vamos a fortalecer estos departamentos para que se pueda agilizar. Perfecto. Y yo le puedo pedir un favor a usted. ¿Sí? Si tiene nombres en específico, luego me los pasa completamente confidenciales, pero para que yo pueda investigar. Porque si usted sabe de personas que no están alineadas con no ser corruptos, para mí va a ser una gran ayuda si usted me dice. Yo le envío. Muchas gracias. Pero igual, ministra, mire, yo ya entendí su posicionamiento de ambos en relación a este grupo de personas que fueron despedidos, pero creo que nunca está de más poder hacer una nueva revisión, poder buscar un punto de encuentro. Creo que en este momento lo que menos conviene, digamos, al gobierno es tener, digamos, este tipo de desgastes innecesarios en muchos de los casos, si se le puede buscar una solución. No le estoy diciendo recontrate o despida, pero creo que sí es oportuno de una revisión, o por lo menos un tema de aclaración de razones y todo, para que en la población no quede, digamos, lo que les decía, que se está atacando a grupos vulnerables en este caso. Y solo para cerrar, viceministro Santos, si me puede mandar cuál va a ser su mecanismo de contratación y cuándo empieza ya a contratar personal para el viceministerio para darle seguimiento, no porque le va a pedir plazas, sino que por el tema y porque a mí ya me dio pena usted y su asistente, pues ¿qué va a hacer ahí con eso? O sea, no se puede trabajar así, pues. Si no, ya usted va a estar representando todos los eventos porque no hay personal para funcionar. Eso, viceministro, porque creo que este viceministerio tiene muchas posibilidades. Con personas como ustedes creo que tiene posibilidades de poder
cumplir una buena función. Y creo que haga una revisión, viceministro, digamos, de las funciones que le dejaron delegadas sin pedirlas, y ver si puede proponer otras, ampliar otras, digamos, que puedan venir a fortalecer esto, y también véalo bien, digamos, porque el tema presupuestario ahora con todo este tema de la cooperación, ahora que Donald Trump cerró parte de todas las cooperaciones, sí, muchas cosas van a afectar, digamos, porque muchos ministerios, cultura no creo que tenga tanta cooperación, pero hay otros ministerios que tienen, digamos, que un 20%, me atrevería a decir yo, de su presupuesto están basados en tema de cooperación. Ahorita salud se está viendo ya empezando a tener problemas, por ejemplo, con el programa de VIH. A mí ya me llamaron médicos de todas las UAI que ya los están cortando. Wow. Y ahorita el hospital de Cobán vi que sacó una circular indicando que van a echar mano de los médicos que están en los servicios para atender la UAI. Entonces se van a empezar a crear ese tipo de problemas. Entonces creo que de alguna forma usted que va a empezar sí debería tenerlo al menos contemplado para que no se le genere ningún problema en su funcionalidad, y sobre todo porque tiene que atender, digamos, poblaciones que están organizadas y que también tienen demandas estructurales, y llevar eso al seno de cualquier ejecutivo, aunque sea el más voluntarioso, a veces es complicado porque todavía hay resistencias de mucha gente en el tema de entender que las realidades del país son diferentes y que esas deben de atenderse también. Entonces, agradecerles a la ministra. Gracias. Siempre es un gusto verla por acá. Señor viceministros. Gracias.